Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar nuestro tema número 7, el texto narrativo, el cuento. Como punto número 1 vamos a conocer qué es el cuento, cuáles son sus características y su estructura. Tipos de cuento, vamos a ver su estructura. Vamos a iniciar con un concepto de qué es el cuento. Decimos que un cuento es un texto breve, una narración breve basada. Tipos de cuentos, tenemos cuento popular, que es un relato anónimo que se transmite oralmente de generación en generación. Por ejemplo, en mi caso, mi abuela me contaba que hace muchos años había una anciana que entraba a las afueras del Urinchincha. Entonces, esa anciana dice que vivía cerca de una sequía. Un día esta anciana, al salir en la noche, encontró de que en la sequía había una enredadera de uña y de repente salió un perro muy hermoso de color blanco con pelaje ondulado. Y este perro tenía un collar de cuello. Ella asombrada se introdujo en su casa. Pasaron los días y este perro tenía la costumbre de salir todas las noches y colocarse en el camino del Urinchincha. Cuando pasaban las personas, se daban cuenta del hermoso perro que este era y del hermoso collar que tenía en el cuello. Entonces, cuando ellos se prestaban a acariciar al perrito, este se paraba en dos patas y empezaba a caminar de manera graciosa. Cuando se prestaban a acariciarlo, él empezó a... Entonces las personas empezaron a seguirlo. Cuando se dieron cuenta, el perro se desapareció y ellos se dieron cuenta que estaban lejos del camino, estaban por otro lugar. Entonces uno y otro iban a preguntarse. Uno se dio cuenta que no podía hablar, el otro se no podía escuchar. Tanta fue la impresión que se desmayaron. Y así salían todos los días ese perrito. O sea, eso me contó una vez mi abuelita. Entonces eso quiere decir que es un cuento que viene de generación en generación. Mi abuela me contó que le contó su abuela y mi abuela me contó a mí. Ahora yo les cuento a ustedes. Este es un cuento popular de un relato anónimo. Cuento de autor tiene mayor elaboración. Los personajes suelen presentar un carácter más complejo, que nosotros mismos podemos crear nuestro cuento. ¿Quién viene a ser nuestro autor? Nosotros mismos, en este caso ustedes, ¿no? Luego, vamos a ver ahora la estructura de mi cuento. Inicio. Relata parte inicial de la historia, presenta a los personajes. En el nudo es el cual los hechos se complican, puede suceder el conflicto, y en el desarrollo del conflicto. Para todo eso nosotros debemos tener en cuenta para narrar nuestro cuento. En el inicio tiene que ir los personajes, tiene que ir el lugar donde va, ¿no? O en qué época. Y en el nudo viene a ver el conflicto, qué sucede, qué va a suceder en mi narración. Y en el desenlace viene la solución de mi conflicto. En las características del cuento tenemos que es un argumento sencillo, es una narración breve, tiene pocos personajes y es un argumento lineal. Argumento lineal quiere decir que tiene que tener un orden para poder narrar nuestro cuento. Muy bien. Ahora pasamos a narrarle un cuento indicando los pasos a seguir. Por ejemplo, el título de mi cuento es La sortija de la suerte. Dice en inicio, en el parque Buena Luna vivía una dulce perrita Polka. Ella se alimentaba de los niños. Un día, Polka se encontró una sortija debajo de los arbustos del parque y comenzó a jugar con ella. Al día siguiente, Polka leyó un aviso que decía, sortija perdida, se recompensará su devolución. Al momento, Polka devolvió la sortija a la dirección que indicaba el aviso. Y desde entonces, Polka recibe una buena y muchos cuidados que cada día le brinda el señor Pérez, quien era el sortija. Vamos a analizar cada uno de ellos. En inicio, como ya yo les dije, tienen que tener el personaje,
e indicar el lugar donde va a suceder los hechos. En este caso está indicando a la perrita, como es el nombre, llamada Polka, y donde suceden los hechos, en un parque, ¿verdad? Luego, ¿qué más indica? ¿Qué pasó allí? Encontró una sortija, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando encontró la sortija? Leyó y vio que tenía una dirección y decía que se iba a pensar, ¿no? A eso siendo un conflicto. Ella busca la solución a su problema. Entonces el desenlace viene a ser que ella encontró el lugar del dueño de la sortija y ese agradecimiento le dio mucha comida y ella se sintió muy feliz, ¿verdad? Al cuidado de él. A ver, vamos a iniciar con nuestras preguntas. ¿Cómo comienza la historia? ¿Qué hace Polka con la sortija? ¿Y cómo termina la historia? Muy bien, como ustedes podrán ver, ahí vemos a nuestra perrita Polka, que dice que lo encontró debajo de un arbusto en la nieve. Vemos al señor Pérez y finalmente Polka fue recompensada y tiene buenos cuidados. Ahora vamos a seguir con lo que tienen ustedes que saber, cuáles son los pasos para realizar tu cuento. 1. Tenemos, elige el lugar donde transcurrirá la historia. Puede ser en el lago, en el río, ¿no? En el mar. Punto número 2. Escoge el tiempo en el que se producirán los hechos. Punto número 3. Precisa cómo es el personaje principal. De repente no puede ser un perrito, de repente puede ser un conejito, o puedes crear mismo tu narración original, que tú la puedes crear. 4. Define cuántos personajes van a intervenir. Eso tienes que tener en cuenta antes de iniciar tu cuento. ¿Quiénes van a intervenir? En esta figura que nosotros leímos era el señor Pérez y la perrita Polka. No había otro personaje. Por eso se dice que el texto narrativo, el cuento, puede ser con pocos personajes. Eso depende de nosotros. 5. Determina las acciones que realizarán los personajes principales y los otros personajes, ya sea secundarios, ¿no? En este caso, ¿cuál era la función de la perrita? Era una perrita abandonada, ¿verdad? Porque se alimentaba de solamente lo que le daban los niños. ¿Y cuál es la función de este señor Pérez? Es una persona muy amable, para querer gustar también a los animalitos, en darle esa recompensa por haber llevado su sortija a él. 6. Selecciona un título que se relacione con el contenido del cuento. Esto es muy importante, chicos. Mi título de mi cuento tiene que estar relacionado con lo que yo voy a narrar. No podemos colocar un título diferente y mi argumento sea otro. Y por último, ¿con qué frase empezarás tu cuento? Puedes iniciar un día, hace mucho tiempo, en una ocasión, ¿no? Hay distintas maneras de poder iniciar un cuento. Muy bien, chicos, ese es el tema del día de hoy. Espero que ustedes me hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.